Gloria a Dios. Hoy es un día especial porque el mundo, aunque no le conoce la mayoría de ellos, se acuerda de que un hombre ese día fue crucificado. Cada quien o cada creencia lo toma a su manera, pero los que hemos conocido la verdad sabemos la importancia de esa cruz. Y hoy quiero hablar de esto, el valor de la cruz, el valor de la cruz. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 al 7, luego del 9 al 22. Póngase de pie, si usted trae su Biblia. Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió hace casi 2000 años y la importancia que tiene esa cruz para aquellos que conocemos la verdad. Lea junto conmigo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito,
he escrito. Amén. Oremos, hermanos, repita detrás de mí. Bendito Padre, nos acercamos a ti en plena certeza de fe, de que no solo nos escuchas, sino que también conoces nuestro corazón. Hoy hemos venido a reconocerte como el Dios y buen Padre, que ama y cuida a sus hijos, con ese amor que supera todo humano entendimiento. Nos los muestras de tal manera porque has amado al mundo y has enviado a tu único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por un sencillo acto de fe al creer en Él, por la locura de tu Evangelio, el Evangelio de la gracia. Hoy te pedimos con sincero corazón, ayúdanos a entender el valor de la cruz, la perfecta manifestación de tu amor en ella. Al entender el alto costo y gran dolor que ella significó, pero sobre todo la victoria que sobre ella obtuviste a través de la más sublime entrega. Jamás tomaremos nuestra propia cruz si no entendemos el valor que tuvo la tuya. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro eterno Salvador, aquel que con una corona de espinas se levantó como Rey de Reyes, al vencer en esa cruz al pecado y la muerte, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento un momento. Y vamos a meditar un poquito más en estos pasajes que leímos hace un momento del Evangelio de Juan. Dice el Evangelio: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron, sin saber lo que estaban profetizando, una corona de espinas y la pusieron su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ellos pensando que humillaban a Jesús, pero sin saber lo que eso era sombra y tipo del Rey que venía a vencer en una cruz. Amén. Y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo a los judíos que estaban alrededor: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él, ningún delito tiene este hombre. Es irracional lo que ustedes pretenden hacer al querer crucificar como un malhechor a un hombre justo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre, he aquí el hombre. Y es tan sencillo, pero tan difícil entender esta palabra. La Escritura dice en el libro de Génesis que el hombre desobedeció a Dios. Y desobedeció a Dios después de que Dios había dado
una instrucción al hombre y había hecho un compromiso Dios con el hombre. Y Dios le dijo al hombre, varón y mujer, les dijo: toda mi creación ustedes la sojuzgarán, ustedes gobernarán sobre ella. Toda la creación, todo el mundo, Dios determinó que el mundo siempre fuera gobernado por un rey. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre cede su autoridad sobre el mundo a Satanás por su desobediencia, por la desobediencia del hombre. Y en las palabras de Pilato y en los actos de los soldados de Pilato, Dios estaba restaurando ahora la condición original de la creación. La tierra cayó en maldición. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios al hombre. Pero cuando a Jesús le fue puesta esa corona que entretejieron de espinas los soldados, y le fue puesto en son de burla el manto púrpura sobre sus hombros, Dios estaba trayendo de nuevo una restauración y una reconciliación por medio de un hombre. El primer hombre desobediente, el segundo hombre obediente. El primer hombre pecó, el segundo no pecó, pero se hizo pecado por causa de la humanidad. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre, he aquí el hombre. Y es algo que Satanás quiere que tú y yo ignoremos, que Jesús venció en la cruz siendo en la misma condición que tú y yo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Lo que por un hombre se perdió, por un hombre tenía que ser ganado. Amén. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles que estaban aliados con Satanás, dieron voces diciendo: no, este viene a quitarnos nuestro gobierno, viene a quitarlo nuestro dominio que nos ha sido dado por años, por siglos. Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron, pensando que así ellos se lavaban las manos: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, y nosotros no queremos mancharnos las manos. Era la preparación de la Pascua y era como la hora sexta. La hora sexta es la mitad del día del tiempo de los judíos. Iniciaba a las 6 de la mañana y la hora sexta era mediodía. ¿Ok? Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: no los entiendo, a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Qué representaba César espiritualmente?
tinieblas, lo que era contrario a Dios. Aquellos que decían que predicaban la verdad del Dios eterno, tenían como rey y reconocían como rey a un hombre pecador. Pilato les dijo: ese hombre no tiene pecado, pero a ese hombre no lo queremos. No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz. Quiero que se quede con esta palabra: cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Jesús consagrado a Dios, Rey de los judíos. Ni los mismos judíos podían cambiar el mensaje de salvación que venía para ellos de parte de Dios, porque cuando Dios hace algo, nadie puede impedirlo. En ese día, a la hora sexta, a mediodía, Jesús era coronado y salió para vencer, y salió vencedor, y exhibió públicamente a todas las potestades. Ahí en la cruz, en obediencia, exhibió a todos aquellos que habían acarreado desobediencia al mundo, que son las huestes de las tinieblas. Los judíos no veían lo que estaba operando en ellos, pero los que hoy tenemos la revelación de la palabra, sabemos que había principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad que se reunieron en ese día para exhibir y para humillar a aquel que traía la reconciliación del mundo para con Dios. Amén. 5 cosas podemos valorar en la cruz de Jesús. Sé que hay muchas, pero hoy vengo a hablarle de 5 cosas que usted tiene que valorar para encontrar el valor de esa cruz. Nadie puede cumplir el mandato de Jesús cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hace un rato la pastora les predicaba de las marcas que Pablo presumía llevar en su cuerpo, y eran las marcas de la cruz de Jesús. 5 cosas podemos valorar en la cruz de Jesús. Número 1, el amor. La naturaleza de Dios es amor. Y en esa cruz nosotros podemos ver el amor en toda su expresión. El amor primero al Padre eterno, y además el amor a su prójimo, al mundo entero. El gran mandamiento manifiesto en su entrega: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios ama sus mandamientos. Y Jesús manifiesta su amor en la obediencia al Padre y el amor a cada uno de nosotros, que nos vio con una necesidad tremenda de alguien que pagara el precio para una reconciliación con el Padre. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que se saben que no cuentan con ningún capital espiritual para entrar al reino de los cielos.
Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en los versículos anteriores dice que de la misma manera que en el desierto fue levantada sobre una vara alta, la serpiente de bronce, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 8:26 al 29 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, le estaba diciendo a todos los que estaban alrededor, porque todos los que estaban alrededor, a excepción de su madre y los discípulos, todos los que le escuchaban sus mensajes, todos los que fueron sanados, gritaban: crucifícale, 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 porque ellos tenían que cumplir lo que estaba establecido, que Jesús fuera levantado en ese madero. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, es el nombre de Dios, y que nada hago por mí mismo, nada hago porque yo lo desee hacer, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que ama al Padre ama sus mandamientos y hace sus mandamientos. En eso consiste el amor, que nosotros amemos a Dios. Y si amamos a Dios, andamos en sus mandamientos. Y Jesús nos muestra el amor a Dios obedeciendo a Dios. Y la Escritura dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios Padre al mundo, que le dio instrucciones al Hijo y mandamiento al Hijo: Hijo, tú irás a salvar a este mundo perdido. Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el amor de Jesús por ti. Ese es el amor de Jesús por el Padre, obediente al Padre y viéndote con una necesidad de ser Él, perfecto, puro, quien tomara tu lugar. Amén. Vemos en la cruz el amor. Esa es la base. Toda la base del Evangelio comienza por una cosa: amor. Tú no vas a tomar tu cruz si tú no amas a Dios, y menos la vas a tomar si tú no amas a tus semejantes, a tu prójimo. La segunda cosa es una entrega sin reservas ni condiciones. Jesús, para ir a la cruz, no puso condición. Por el puro afecto de su amor, y entendiendo que había una gloria por delante, y entendiendo que debía obedecer al Padre, aun que las circunstancias no fueran las mejores, no era lo correcto un justo pagar por millones de injustos. Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues, dice el apóstol Pablo, imitadores de Dios
como hijos amados, y andad en amor, andad en amor, como también Cristo nos amó. Si no hubiera habido amor en Cristo, no viésemos la entrega sin reservas que Jesús hizo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué actuó en Jesús? Primeramente, el amor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ver en esa cruz? En la cruz que simboliza la victoria para los hijos de Dios. Amor. El amor, cuando existe en el ser humano, Pilato dijo: he aquí el hombre, he aquí el ser humano. Y el ser humano le amó a usted, me amó a mí, amó al Padre y se entregó sin reservas. Aquellos que le estaban crucificando, Jesús dijo: ustedes no estarán tranquilos hasta que no me levanten en una cruz, pensando que cumplieron en obediencia a su padre el diablo y que me derrotaron. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor a fragante. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó. La entrega no viene. Usted no va a hacer nada por su prójimo si antes no existe el amor en usted. Para usted tomar la cruz de Cristo, primero tiene que amar a Dios, tiene que amar a Cristo, tiene que amar a sus semejantes. Y eso le va a hacer dar el segundo paso. Jesús nos amó y le hizo dar el segundo paso, entregarse por nosotros. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, en la incredulidad, no merecían nada de parte de Dios, no merecían nada de parte de Jesús, y aún así, por amor, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, sin condiciones. Le pagamos mal, le pagamos pecando, le pagamos siendo incrédulos, y aún así Él se entregó por nosotros. Causa de la entrega, el amor. El amor. 3, una reconciliación. Cosas que valen de esa cruz, cosas que usted tiene que apreciar en esa cruz. Una reconciliación plena por el puro afecto de su amor. ¿Cuántas personas conoce usted, o tal vez es usted mismo, que no se atreve a volver a darle la mano a aquel que le hizo daño? Que no se atreve a decirle perdóname, porque usted siente que él fue el que le hizo a usted daño. Jesús estaba ahí en la cruz, trabajando el corazón del Padre para traer a nosotros una reconciliación del Padre para con nosotros. Muertos en delitos, muertos en pecados, pecadores, trapos de inmundicia, dice la palabra. Ese éramos nosotros para Dios, y aún así Jesús estaba ahí en la cruz por amor, en una entrega sin reservas, tratando de convencer al Padre para una eterna reconciliación. Colosenses 1:19-22. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Jesús, en esa cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, a ti y a mí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No por tus obras, sino por su obra. No porque tú hayas amado primero a Dios, sino porque Dios te amó a ti primero y entregó a su Hijo para que te reconciliases con Él. Segunda de Corintios 5, 19 al 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando en esa cruz, en la agonía de Jesús, en esa sed, en ese dolor, en esa llaga que solamente le recordaba la maldad del mundo. Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de reconciliación. Cuando tú entiendes lo que hizo Jesús en la cruz, cuando tú entiendes que Él se despojó de todo, tenía una vida como Dios y vino como hombre a ser perseguido por 30 años, a cargar un estigma por su nacimiento, que todos los días le recordaban. Y Él, llegado el momento, prefirió ser perseguido, ser humillado, ser rechazado, para darte a ti reconciliación con el Padre. La cruz involucra no solamente amor y entrega, involucra trabajo, esfuerzo, recibir no lo que Cristo recibió, sino lo que tenemos que recibir en nuestra condición y en el lugar donde hayamos nacido, y con la familia, y con los amigos, y con las relaciones que tenemos, recibir el pago injusto, pero nosotros trabajar para que seamos todos reconciliados con Dios, como si Dios rogara por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a reconciliarnos, aún con nuestra propia familia, porque sentimos que nos hirieron, porque sentimos que actuaron con maldad contra nosotros? La primera palabra que Jesús pronunció, la primera frase que Jesús pronunció cuando sube a la cruz, y vaya que es tremendo, si usted ha visto alguna película que asemeje con más realidad lo que sucedió. Cuando levantan a Jesús en la cruz, lo crucifican en el suelo. Ya traía Jesús primero el dolor en una mano, que fue la primera que le clavaron. La otra no alcanzaba a entrar el clavo donde debía entrar, y le toman con una cuerda y descoyunturan sus brazos para que se suelten y alcance su mano al lugar donde debían enterrarle el segundo clavo. Le tronaron esto con toda salvajez. Ya traía el dolor en su frente por los golpes que había recibido en la corona, porque lo estuvieron azotando. Traía sus golpes en la espalda, sus heridas estaban haciendo llaga.
ya traía el dolor en su mano cuando lo le sueltan las coyunturas para encajar su otra mano. Aporreado, golpeado, insultado, cargando esa cruz pesada superaba su peso y él tenía que arrastrarla. Y caía la cruz sobre su rostro, sobre su espalda herida. Le entierran los clavos en los pies, agarran con cuerdas la cruz, la acercan al pozo, un pozo de 1 metro, y en ese pozo cae la cruz con todo el peso de la cruz y con todo el peso de Jesús sostenida sobre sus manos, y recibe el golpe que le hace sentir a Jesús todas las heridas que ya le habían infligido, todas las heridas de los látigos con puntas de plomo, de los golpes en su rostro, de cuando le arrancaron la barba a tirones, de la corona de espinas, de los golpes de sus caídas, del dolor de todas sus coyunturas. ¿Y sabe cuál fue la frase de Jesús? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Tenía motivos Jesús para pedir perdón a aquellos que le estaban infligiendo tanto dolor, aquellos verdugos, aquellos jueces injustos. No tenía razón. Pero eso era una reconciliación, dice el apóstol Pablo, como si rogásemos a la gente, sin importar todo lo que nos hacen, reconcíliate con Dios. Y estaba Jesús ahí, recibiendo todo el castigo, recibiendo toda la humillación, porque el único objetivo de Jesús en ese momento era reconciliarte a ti con Dios. Tú eras enemigo. No te tomaba, no le tomaba a la gente que estaba ahí humillándolo sus insultos, no le tomaba en cuenta al centurión que le había golpeado sus golpes. Él decía: Padre, perdónalos. Esa cruz simboliza amor, simboliza entrega, simboliza reconciliación. Son valores de esa cruz. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 4, obediencia ejemplar. Sello distintivo del Hijo que causa contentamiento al corazón del Padre Dios. Y la obediencia es, mi hermano, es un preludio, es lo que antecede a la victoria del reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Renuncia de lo temporal conlleva la gloria eterna. Cuando tú renuncias de lo que tienes y anhelas lo porvenir en el reino de los cielos, cuando viene esa convicción de que lo que está por delante, lo que te ha prometido Dios es mejor que lo que has vivido, hermano, la victoria está por venir. La victoria está por venir. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siendo rey, se hizo siervo. Hecho semejante a los hombres, siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se bajó a lo más bajo que puede caer
un ser humano en cuanto a humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La obediencia, mis hermanos, implica también humillación. La obediencia implica injusticia para contigo, pero es un preludio de la victoria que tú vas a recibir, porque Dios ha prometido corona de gloria para todo aquel que resista. Amén. Y dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir. Usted no va a encontrar motivo para cargar una cruz mientras no vea el valor de la cruz. Cuarto valor de la cruz de Jesús es obediencia ejemplar, porque ese es el sello distintivo de los hijos de Dios. Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, en una naturaleza semejante a la suya y a la mía, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. No crea que Jesús sabía que venía la muerte y dijo: bueno, pues mañana tengo cita con Pilato, tengo cita con el sumo sacerdote y me van a matar. No, él el día previo y los días antes rogaba al Padre que le fortaleciera, y si era posible que esos eventos que estaban por suceder y que ya les había revelado el Espíritu Santo a él, que no sucedieran. Dice que era tanta la agonía de Jesús en el Getsemaní que su sudor se volvía gotas de sangre de tanta presión que tenía él emocional. Pero antes de todo estaba el sello distintivo del Hijo de Dios y de los hijos de Dios. Y la voz, en lo que resumen sus oraciones, terminan cada una de las 3 oraciones en el Getsemaní, es: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia, obediencia. Por eso Jesús, cuando enseña a los discípulos a orar, dice: y ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo, no tiene igual. Venga a nosotros tu reino. Sé tú el Señor en nosotros, en nuestra familia, en todo lo que nosotros hagamos, y que se haga tu voluntad. Esa oración te lleva a declarar que deseas y anhelas ser obediente al Padre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Quieres afilar el acero? Busca otra pieza de acero. Dios te va a llevar también a que encuentres el valor de esa cruz. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lee. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin origen, no porque tuviera un apellido, no porque fuera del orden de Leví, sino porque Dios premia la obediencia. Melquisedec, rey de Salem, no era judío. Pero Dios lo hizo sacerdote, lo mostró como sacerdote delante de Abraham. Y Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, pero Dios lo hizo sacerdote. Usted no es ni de la tribu de Israel, de ninguna de las tribus, pero Dios le ha hecho para Dios Padre, por la obediencia, por creer al anuncio del Evangelio, por seguir los pasos de Jesús. Y le ha llamado a ser conquistador, y le ha llamado a ser intercesor como sacerdote, conquistador como rey, para que reine en este tiempo y en el tiempo venidero. Quinto valor, victoria eterna. Victoria que involucra al que padeció y aún más al que fue libertado de la muerte, por medio de la cual nos alzamos en esa misma victoria. Primera de Corintios 15, 51 al 57. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, no todos nos enterrarán en un ataúd bajo 3 metros de tierra. Pero todos seremos transformados, los que fueron enterrados y los que estemos caminando todavía sobre la tierra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir? No te importe si tú no estás para el momento en que se suene la trompeta caminando aquí sobre la tierra. Si tu cuerpo lo enterraron y tu alma se fue a la presencia de Dios. Porque en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, saldrás tu cuerpo, que ya se habían comido los gusanos, sale incorruptible. Tu alma que estaba en la presencia del Señor se une a tu cuerpo. Y al sonido de la trompeta dice, seremos transformados. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, cuando usted conoce el valor de la cruz y lo que eso significó para su vida, usted no tiene temor a la muerte. No tiene temor a la muerte, porque sabe que es una etapa que tendrá que enfrentar para vivir una mejor vida. ¿Cuánta gente hay que cuando viene la enfermedad se angustia, se llena de temor, se vuelve que ya no quiere, aferrándose a la tierra, cuando es mejor aferrarse a la vida eterna? Amén. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Romanos 8, 31 y 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en la persecución, en la tribulación, en la angustia, en el hambre, la desnudez, peligro, espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cómo empezamos? Primer valor, amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cristo te amó. Cristo se entregó sin reservas. Cristo trajo para tu vida una reconciliación y lo hizo por medio de la obediencia, para que tú tuvieses victoria sobre la oscuridad, sobre el mundo, sobre tu situación que no te gusta. Primera de Juan 5:4, con esto termino. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Yo le encargo que en estos días, o en este día en especial, medite en estas 5 cosas. ¿Vale la pena amar a Dios? ¿Vale la pena amar a nuestro prójimo? ¿Estamos dispuestos a hacer lo necesario para demostrarle a Jesús que su entrega la entendemos y que nosotros queremos imitarlo a Él? ¿Estamos dispuestos a reconciliar primero nosotros, reconciliarnos con nuestro hermano, para que a través de esa reconciliación nosotros podamos reconciliarlo a Él con Dios y el mundo completo empiece a trabajar sobre la reconciliación? Nos cuesta ser obedientes a Dios, nos cuesta obedecerle. Mire lo que hizo Jesús. Valore lo que hizo Jesús. Nosotros no hemos hecho nada. El apóstol Pablo dice: nosotros aún no le hemos resistido, no hemos resistido hasta la sangre. Santiago lo dice. No nos ha costado lo que a Jesús le costó el seguirlo. Pero lo más importante es: ¿estamos dispuestos a ser más que vencedores? Hay gente que le aterra, tiene tanto miedo a la victoria que no enfrenta las batallas. Se queda sin pelear. ¿Cómo va a venir una victoria a tu vida si no la peleas? ¿Cuántas familias ven su hogar destruido porque no están dispuestos a enfrentar una batalla? No están dispuestos a cargar su cruz. ¿Cuántas personas ven que sus familiares
siguen enfermos. Si no enfrentan una batalla, Jesús se enfrentó a la cruz por amor. Y Jesús, dice el libro de los Hebreos, aceptó toda humillación, aceptó todo lo que venía porque Él veía la gloria que estaba por delante. Él te veía a ti en este lugar, veía millones de gentes caminando al cielo. El hombre tiene que aprender a profetizar sobre su vida y tiene que empezar a aprender a luchar su batalla, la batalla contra el reino de las tinieblas, contra aquel que le roba, aquel que le destruye, aquel que le hace pedazos su vida. Amén. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Yo le voy a pedir a la pastora, ¿nos diriges?